Bienvenidos, bienvenidas. Perdón, se me cruzaron los cables. Lo que es habitual, especialmente después de hacer la maratón correspondiente el día del estreno del documental de Juan Gabriel. Puedo, quiero y debo, o no sé en qué orden, pero esas son las tres palabras. Maravilloso. ¿Lo vieron? No lo vi. ¿Lo vio? Pésimo. No. Soy la conductora más incomprendida. Me voy a cambiar a un programa donde todos, condición sine qua non, haber visto el documental de Juan Gabriel, porque si no puedo conversar de nada más. Pero puedo interrumpirte y decirte que eres la conductora más querida. ¡Eso! Sí. No, se los recomiendo mucho. Ya les decía a los chiquillos que a mí no me gusta que me digan lo que tienes que hacer, lo que tú tienes que ver. No lo tienen que ver, pero se los sugiero mucho. Tiene tantas capas, aun si no le gusta a Juan Gabriel, tiene tantas capas de contenido que se los recomiendo. Cuando lo vean, después lo conversamos. Y me llegué a atorar. Ya. Pero tenemos también temas muy importantes que tratar, que nos acongojan, diría yo, más que nos alegran. Lo de Juan Gabriel es un oasis dentro de informaciones que son muy, muy tremendas, trágicas, como lo que pasó en Brasil. Sí, conversábamos, ¿no es cierto?, de los hechos ocurridos en una favela de Brasil. Más de 120 detenidos. Asesinados. Disculpe. 121, Sí, según las cifras hasta ahora, digamos. Sí, una masacre que además se comprende, digamos, en esta ola histórica, no reciente. Yo, de hecho, una de las cosas que quería rescatar, si tenemos tiempo ahora, es el caso de Brasil como un caso ejemplo de mano dura y de encarcelamiento producto de narcotráficos, del problema del narcotráfico, digamos. Y el caso de Brasil es un ejemplo por el nivel de encarcelamiento de personas, fundamentalmente hombres jóvenes, pero también es un caso de estudio porque muchos de ellos terminan generando aún más delitos. No solo delitos, sino el fortalecimiento del crimen organizado, digamos. Es tan brutal el trato, pero además se produce un nivel de organización dentro de las cárceles, digamos, de ello. Eso está muy estudiado. Entonces, y bueno, lo pudimos ver por imágenes, fue brutal y también, da susto por las repercusiones continentales de esas imágenes, digamos. Sí, lo primero es que, claro, nosotros Chile es un país unitario, por lo tanto nos cuesta entender cuando las decisiones se toman por gobiernos federales. En este caso, claro. La decisión o el operativo fue encabezado por el gobernador bolsonarista Claudio Castro. Uh-huh. Pero curiosamente, en respuesta a la acción, el gobierno de Lula anunció medidas también de fortalecimiento de la represión y menos sensible a lo que han levantado organismos de derechos humanos en cuanto a que fueron ejecuciones sumarias sin ningún tipo no hay pena de muerte, por supuesto, en Brasil, pero basta que la policía te considere parte del narcotráfico. Esta idea que se ha ido creando de que el narcotráfico es como un ejército regular y por lo tanto se responde como si fuera una guerra y se asesina a cualquiera que se cruce en el camino de esta supuesta guerra. Las evidencias demuestran de esos casos de estudio que casos como en el Brasil, donde más mano dura, más cárceles, penas más altas, no han derivado en debilitamiento ni desarticulación del crimen organizado, todo lo contrario, se organizan desde las cárceles. Pero curiosamente las encuestas, y este es el drama, en las encuestas el gobernador se pegó un salto de popularidad impresionante porque la gente siente que eso es lo que hay que hacer. Claro, que ahí está el mensaje de seguridad, digamos, esa idea de que pueden llegar, ¿no es cierto?,
estos camiones militares a un lugar peligroso de la ciudad, entrar, matar, llevarse gente y como que se volvió un espacio seguro y es exactamente lo contrario, digamos. Lo que no quita todo el problema del narcotráfico y el crimen organizado, eso es siempre así, nadie niega que eso exista y la inseguridad existe y los problemas asociados a eso existen. El tema es cómo lo combate y con qué tipo de política y por eso volvemos. La mano dura no lo ha resuelto para nada, digamos. Claro, se calcula que esta Comando Bermellón tiene 30.000 soldados, Claro. que son fundamentalmente jóvenes pobres de las favelas. Y entonces también habla de las derivaciones de la desigualdad, porque las favelas, hemos escuchado de las favelas desde, por lo menos yo desde que soy periodista, que conozco que existen estas barriadas pobres en un evidente contraste con Río de Janeiro, que es una de las ciudades más turísticas del mundo y como muy glamoroso. Sí. Y en los cerros, en estos lugares donde están las favelas, la desigualdad más espantosa, que además ahora se suma a las personas fallecidas ahí, la mayoría hombres jóvenes. Claro, hombres jóvenes. Que es donde van a reclutar luego, ¿no es Claro. cierto? Las otras organizaciones criminales que siguen existiendo. Y me acuerdo había una entrevista en Tercera Dosis, no la tengo acá a mano, pero una entrevistada que decía, bueno, y muchos de esos jóvenes cuando ven que ocurre esto en la favela, o niños, no sé, adolescentes, que ven esta perspectiva, ok, esto ocurre, entonces el horizonte de mi vida es, o me pueden venir a buscar, me pueden matar, o quizás como una suerte de análisis económico, o me uno a grupos de narcotráfico y a lo mejor Me salvo. me salvo, claro, puedo salir o puedo, no sé, o sea, es un horizonte de vida brutal, digamos, Claro. entonces, Si muero, voy a morir joven, pero con plata. claro, O el camino de la institucionalidad no existe. No existe el exacto, empleo, no existe la educación. Es morir joven o salvarse, pero no existe un camino como racional de surgimiento. exacto. Sí. Sí. Y también teníamos que comentar el hallazgo, la identificación de parte de los restos de Jorge Peña-Gen, a propósito de que el tema de los derechos humanos ha cobrado nuevo vigor por las posturas negacionistas o incluso que respaldan la dictadura en esta campaña. Como todos ustedes sabrán, Jorge Peña-Gen era un director de orquesta, un músico sobresaliente que fue asesinado por la Caravana de la Muerte. Y sus restos se encontraron en unas fosas en el cementerio de Coquimbo. Y hubo un trabajo de reidentificación de los cuerpos porque inicialmente se pensaba que entre estos cuerpos hallados habían 3 ejecutados políticos. Las nuevas identificaciones determinaron que esos 3 ejecutados políticos no estaban allí. Son todos personas que murieron en la Caravana de la Muerte y por lo tanto estas 3 personas que se esperaba encontrar allí o que se habían entregado algunos restos como ejecutados políticos vuelven a ser detenidos desaparecidos. Es decir, sus cuerpos no han sido encontrados y es una tragedia. Es en parte, como decía uno de los familiares en una entrevista que se publicó en la Radio Universidad de Chile, en parte es una alegría porque se logra identificar, se logra acercarse un poco más a la verdad, pero es una tragedia para 3 familias que creían haber tenido los restos de sus familiares y no los tienen y van a tener que continuar esa búsqueda. Y creo que es importante poner el tema cuando la supuesta aparición o el error de haber considerado a una mujer como detenida desaparecida que reside en Argentina copó los noticiarios, las pautas, las entrevistas, los titulares de toda la prensa. Esta noticia no tiene la misma cobertura. Sí. Quizás decir 2 cosas. Yo entiendo que habían encontrado antes
parte Claro. de los restos de Jorge Peña. Estos son... Y encuentran ahora otra parte, porque de hecho fue incinerado por su familia. Claro. Lo que encuentran, y ahora encuentran, claro, otra partes parte- de la mano, de las otras- manos y un pie. Sí, otras partes de su Sí. cuerpo. Y que también, efectivamente, como dices tú, este es un proceso que nace, ¿no es cierto? Hay que exhumar nuevamente, porque había dudas de si eran solo personas de la caravana, víctimas de la caravana de la muerte o ejecutados. Y quizás rescatar también acá, porque lo que estabas hablando responde también a un trabajo con las familias, ¿no? Todo el proceso que significa exhumar, inhumar restos, dudar, volver a hacer pruebas de ADN, que yo entiendo que uno de los problemas, que esto es mucho más complejo, digamos, pero a las dificultades que se enfrenta tienen que ver con el reconocimiento y la necesidad de tener ADN Un de banco, la familia, claro, el digamos, banco. para reconstruir la historia de las personas y saber de dónde provienen, digamos. Entonces requieres mucha conversación y conexión con la familia. Yo creo que quizás una de las cosas importantes de este nuevo Plan Nacional de Búsqueda tiene que ver con el trabajo que se hace con las familias, ¿no? De entender a lo que se enfrentan y trabajarlo de manera amable y claro. con el cariño que debe requerir, digamos. Sí, y aquí hay que hacerle el reconocimiento también al magistrado que está a cargo de la zona norte de los detenidos desaparecidos, porque, claro, también mucho depende de la voluntad del magistrado. Sergio Troncoso. Y para las pruebas de ADN, los recursos del Estado. Sí. Porque sin recursos del Estado ya se han anunciado ya políticas de que el Plan Nacional de Búsqueda va a ser reformulado o no se le van a dar los recursos, es caro, pero es una deuda del Estado hacer estos análisis. Muchas veces son tan poquitos los fragmentos que quedan que hay que mandarlos a laboratorios internacionales y es necesario que el Estado se haga cargo de esos recursos, no solamente decir qué lindo el plan, sino que hay que poner los recursos. Claro. Ya, listo. Hagamos una pausa para ir a las noticias de hoy. Noticia 1. Gobierno de atorrantes. ¿Qué dejaron los dichos de Paulsen? El pasado martes se abrió una nueva pugna con el gobierno del presidente Gabriel Boric por parte del jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, quien trató de atorrantes a los integrantes de la actual administración. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a plantear las mejores propuestas y le vamos a decir a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos, afirmó Paulsen. Ante los dichos de Paulsen, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que, comillas, hay comentarios de los que ni siquiera vale la pena hacerse cargo. La ofensa no tiene justificación en un debate democrático. Además, rápidamente, Evelyn Matei salió a respaldar a su jefe de campaña diciendo, comillas, yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña, totalmente. El tema es que yo he prometido portarme como señorita. Así que él ha dicho lo que ha dicho y yo creo que los chilenos tienen bien formada la opinión de cómo ha sido el comportamiento de este gobierno. Desde Demócrata, las opiniones difirieron. La senadora y presidenta del partido, Jimena Rincón, si bien reconoció que la palabra utilizada por Paulsen suena fuerte, aseguró que es el reflejo de una realidad. Mientras, el senador Matías Walker, del mismo partido, afirmó que le parecía mal y que discrepa con Paulsen, y recalcó que, comillas, ni los funcionarios públicos son parásitos, ni el gobierno es una tropa de atorrantes, cierre comillas, haciendo referencia a la columna de opinión del principal asesor de Kast, Cristian Valenzuela. Desde el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser se refirió a las declaraciones de Diego Paulsen. Comillas. Chile Vamos no tuvo problemas para pactar hasta la Constitución con este gobierno de atorrantes, afirmó el candidato presidencial. Mientras que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró: nunca hemos comentado los dichos de alguna candidatura de oposición porque estamos todos en la misma línea, sacar a este gobierno fracasado. Yo no me quedaría con la forma, sino con el fondo. Nosotros compartimos que este es un gobierno fracasado.
Ya vamos a ir con una entrevistada para hablar de este tema, pero así a primera vista, ¿qué te parece Mal el los debate? adjetivos, bueno, propio de la época electoral, pero independiente de eso, creo que es nefasto. La forma además tan presente y tan clasista, ¿no? Evidentemente hay un contexto electoral y buena parte de la fuerza electoral que están peleando hoy día, la candidatura de derecha viene de desacreditar al gobierno porque el gobierno tiene un alto rechazo, digamos, entonces ahí están los votos que tengo que ganar. Y supongo que todos se sumen con tanta facilidad al uso de estos adjetivos, evidentemente tienen esa primera lectura obvia, pero al mismo tiempo, con o sin clima electoral no es la forma, digamos, no es el aformismo, sí, No es el aformismo, pero sí. totalmente, o sea, Sí. no tiene sentido la idea de, en un país que requiere, ¿no es cierto?, avanzar de manera amigable. Además, perdón, y aquí cierro, la campaña de Evelyn Matei recalca en lo que he visto yo en la televisión, ¿no es cierto?, en la hora de la franja, el Chile unido, el Chile somos todos. Yo no soy, ella recalca mucho, no soy la candidata solo de la derecha, sino que me interesa trabajar con todos. Entonces es raro, digamos, porque si es con todos... Claro, es una declaración probablemente con las encuestas en la mano, tratando de apelar a un público que ya no está con ella, o sea, que nunca estuvo, pero ya no está con ella, o que está con Kaiser o está con Kast, usando esta retórica ofensiva pero vacía de contenido, porque tratar a todo el mundo de atorrante no tiene ningún contenido, es una ofensa gratuita y sobre todo clasista, Sí. porque han sacado las definiciones de la RAE, del lunfardo, y que significa vago, no flojo, no pobre. Pero en Chile tiene una acepción muy clara y que todo el mundo reconoce, que es un adjetivo que usa la gente de clase alta para referirse a la gente pobre, asumiendo que la gente es pobre y floja. Y por eso les dicen atorrante. Atorrante hasta en la forma de vestir también es una manera de descalificar. Entonces, sí, pues lamentable. Y lo triste es que igual tenemos que tocar el tema y no aporta cero contenido, porque es como cuando uno edita un trabajo periodístico. ¿Qué pasa si le cortamos esto? Claro. Queda igual la nota, queda igual la realidad, no aporta, no hay... Y digamos que también entrevistado el domingo por el Mercurio, Paulsen reafirmó su dicho, digamos. Claro. O sea, no... Claro, no fue un exabrupto, no sé, algo que lo pillaron volando bajo, porque además salieron todos a apoyarlo. Sí. Hasta la moderada Paula Daza salió a apoyar, por lo tanto obviamente que hubo comité creativo de campaña y dijeron, oh, qué buena idea. Te pasaste, qué buena idea. Así que bueno, eso lo agrava, porque Sí. nadie ha pedido disculpas tampoco. Bueno, pero continuaremos hablando de este tema con Flavia Torrealba, la presidenta del Partido Federación Regionalista Verde Social. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Bueno, muchas gracias. En este bloque damos la bienvenida a Flavia Torrealba. Flavia es la presidenta del partido, perdón, que tengo que leer, Sí. del partido... Federación, disculpa. Frente Regionalista Verde Social. No, ya no es frente, es federación. Uy, Es sí. Federación Regionalista Verde Social, sí. Perdón. Ya, sí, no te preocupes, sí, es la confusión de todo, cada vez que hablamos del FRS. No se preocupen. Sí. Freps.
Bueno, bienvenida. Hoy tenemos muchos temas de política, ¿no es cierto?, para conversar. Tú estuviste, entre otras cosas, liderando la negociación parlamentaria de la lista de tu partido y quisiera quizás partir con ese tema. Estamos a pocos días, semanas de la elección. Valparaíso, donde ustedes llevan un candidato, ¿no es cierto?, uno de los focos de interés. Pero a nivel nacional, hoy día se plantea en los diarios, digamos, que es posible que la derecha llegue en muy buena situación a la Cámara de Diputados, que pues, las derechas se dicen tener mayoría simple, digamos, en términos de votaciones y cosas. ¿Cómo evalúan la elección? ¿Cómo están las candidaturas? ¿Y qué posibilidades ves de cómo le va a ir a la lista, ¿no es cierto?, a la lista no solo del gobierno, sino a la lista de que no son las derechas, digamos? A las dos listas oficialistas. A las dos listas oficialistas, sí. Y esta es una campaña muy difícil, ha sido una cosa compleja tratar de mirar hacia dónde va el voto. Las comunidades están muy radicalizadas en algunas posturas, muy tribalizada la sociedad. Por lo tanto, articular un discurso político que cohesione cierta voluntad ha sido complejo. Efectivamente, nosotros vamos en listas separadas porque teníamos la tesis de que teníamos que ir a competir en todos los territorios con la misma fuerza que lo estaba haciendo la derecha, no achicando la cancha, sino llevando más candidatos. En lugar de 180 tenían que ir 360, que además era el reservorio que iba a tener la candidata nuestra, que es Janet Jara, por cierto, y en dos listas equivalentes o equilibradas, porque era potencialmente más interesante en términos políticos, pero también resolvía un tema que tiene que ver con los partidos políticos. Los partidos políticos existen porque hay causas atrás. Aquí no hay gente que se junta, un grupo de amigos para armar un partido político, sino porque hay banderas que no pueden ser dejadas de lado. Y cuando a ti te dicen coopere, desángrese, muera y colabore, tú dices, bueno, pero ¿dónde queda el regionalismo y los partidos verdes? Las causas verdes, ¿quién las va a tomar? Yo estoy disponible, si es por el bien de Chile lo conversamos, pero ¿quién toma esto? Entonces, cuando tú te enfrentas con gente con la que estás aliada políticamente, que son mucho más cercanos, por cierto, que la derecha, donde no hay ni una posibilidad de diálogo, ves que cuando hay que tomar decisiones, al final en los temas de descentralización y de economía verde, economía a escala humana, y las cuestiones que son propias nuestras quedan no solo marginadas, sino que quedan muy sufriendo los costos, digamos, de un enfoque desarrollista que nosotros lo identificamos más bien con la década del 90. Entonces, no era solo cooperar y desangrarse, digamos. Había también que hacer una apuesta política. Perfecto, pero partiste diciendo que había sido muy difícil, que está siendo muy difícil. ¿Por qué? ¿En qué zonas? Pero no está siendo difícil porque nosotros estemos con nuestros 120 candidatos y los 52 de Acción Humanista no desplegados. Bueno, por cierto que estamos en desigualdad de condiciones económicas con otros, pero partidos como el nuestro están acostumbrados a hacer campañas sin plata. Lo difícil es vincularse con las comunidades, porque, insisto, la mirada que tenemos nosotros, y esto es muy distinto en cada una de las regiones, el norte y el sur tienen un comportamiento electoral en la medida que tú te vas acercando a la zona central y metropolitanizando la mirada, cambia también la estrategia. Entonces hay mucha localía en las estrategias de los candidatos porque, insisto, hay una actitud tribal de la gente que se engancha con algunos temas y que eso da lo que algunos observadores han identificado como voto cruzado, que con un voto, no sé, por un candidato o candidata, votan por otro diputado de un número. ¿Está muy fuerte París en el norte para ustedes? Pero en algunas regiones lo que nos ha llamado la atención y lo que nos alarma es la subida de Kaiser, sí, que es muy la sienten llamativa en el territorio, digamos. ¿Sabes? Porque es un voto completamente inasible.
lo de Kast es nítido, es una derecha conservadora, bien radicalizada, con un modelo económico neoliberal, tú lo identificas completamente. El voto de Matei se ha ido como yendo a la centro izquierda, al centro, centro derecha, una cosa rara, diría una derecha liberal, que también se ha ido degradando y se ha ido limpiando de estas cuestiones que son de la derecha más dura en estas dos candidaturas. Pero en la candidatura de Kaiser hay un fenómeno muy extraño. Nosotros no hemos perdido votación en la candidatura de Matei, hemos perdido votación en la candidatura de Kaiser, que es una votación muy despolitizada, muy enojada, muy llana ¿Masculina? a premiar, perdón. ¿Muy masculina? Masculina, pero buscando certezas. Y es muy extraño que lo encuentren en el candidato más enredado que hay de todos los planteamientos políticos, porque si hay contradicciones en algún candidato es precisamente en Kaiser. Tú no puedes declararte libertario y estar en contra de la eutanasia. Es como, tiene unos problemas doctrinarios, ideológicos que son de fondo. Claro, digamos. pero cuando el votante tiene rabia no le importa la coherencia. Exacto, eso es. Y esa rabia, y nosotros hemos perdido votación ahí. ¿Por qué dicen nosotros hemos perdido votación ahí? El progresismo, la izquierda, los partidos, Exvotantes del progresismo y la izquierda se están yendo para Kaiser. Sí, hemos detectado mucho de ese voto, que es un voto que se informa efectivamente por canales no formales o por canales nuevos de difusión de información, proclives de hecho a recibir o a secundar discurso complejo, violento, y ese voto lo hemos perdido nosotros, pero está ahí. Es muy extraño lo que está pasando en los territorios, sobre todo en lugares que están, por ejemplo, asolados por la inmigración irregular, donde las plazas están ocupadas por familias de gente que no puede entrar y no se resuelven los problemas que sigue habiendo. ¿Temes una derrota mayor del sector no derecha? No me asusta, porque yo creo que va a pasar Kast efectivamente, y a Kaiser le va a faltar tiempo, pero es una candidatura que va al alza y la otra está estabilizada en la línea media, digamos. Entonces, ese voto popular, que es el voto que nosotros siempre invocamos, digamos, es el que está en disputa. Perfecto. Y es ahí donde tú dices cómo desde lo tribal de las demandas construyes un discurso cohesivo, digamos, que le resuene a la gente para que se vuelva al lugar de donde nació, de los sectores populares. La representación tradicional, claro. Sí. Tradicionalmente de izquierda, digamos. O a la que la izquierda se debe más bien. Se debe más porque bien, claro. Los sectores populares no necesariamente son discursos de izquierda, ¿no? La UDI nace en ese empeño, de hecho. Así es que está interesante la elección, compleja. La segunda vuelta va a ser un desafío. Va a tener que usar una estrategia quirúrgica al comando, y creo que los partidos tenemos que estar llanos a desarrollar todas las estrategias a las que nos llamen, digamos. En ese contexto, ¿no crees que se puedan perder votos al Congreso en ir dos listas separadas? Digamos que pase lo que la apuesta que en su momento hizo el PPD y que fracasó, y le pasaron la cuenta en ese momento a Natalia Piergentili, que le pase lo mismo al frente que a la federación. Es que es importante el concepto de federación, porque nosotros vemos el poder coordinado, digamos. Sí. No me da ese temor. Creo que era importante que estuviera la Federación Regionalista Verde con sus banderas desplegadas, digamos, en todo Chile. Nosotros la primera vez que peleamos espacio en el Congreso, peleamos en 6 regiones, ahora estábamos en 16 regiones. Y es un partido que se ha ido construyendo muy conscientemente, digamos, conquistando territorios y
y llevando estas ideas del desarrollo a escala humana a cada lugar. Nosotros no armábamos partido en regiones o en territorios donde no había gente para que hiciera política. Por eso en una semana pudimos levantar 120 candidatos. De hecho, tuvimos que bajar a varios por el efecto de género, por efecto de la ley de paridad, pero no nos da ese temor porque además virtualmente el gobierno nos sacó, digamos, del gabinete. Así es que tempranamente el presidente tomó una posición inaudita, nunca habíamos visto una cosa así, digamos, un jefe de coalición tiene que preocuparse de ordenar a sus congresistas, no incorporarse o activarse en un partido político que es autónomo, que está regido por leyes. Nosotros tomamos decisiones no porque un día amanecimos con cierto ánimo, sino porque estamos en conversaciones con nuestros órganos intermedios y son decisiones colegiadas. Entonces no es llegar y decir de la noche a la mañana, bueno, cambiamos de opinión y no tengo ese temor. No tengo ese temor, al contrario, creo que vamos a quedar como la primera o la segunda fuerza con mayor votación en el progresismo y vamos a quedar con una bancada mucho más grande que la que tenemos, que tiene 2 parlamentarios, digamos, con los que hemos hecho grandes cosas. El royalty minero, el primer retiro de fondos previsionales, son cuestiones que hemos hecho nosotros. Hemos ido contra las colusiones muy fuertes, es decir, hay en el Congreso un montón de gente que va a calentar asientos y el aporte neto a Chile no es tan nítido. Nosotros entonces, con poquito parlamentario podemos hacer muchas cosas. ¿Estaría entonces la relación con el gobierno? Está congelada, estamos en reflexión. ¿Hasta cuándo? Dale, Alejandra. ¿Y esa reflexión afecta su entusiasmo por la candidata presidencial o afecta su participación en el comando? No, nosotros cuando pasaron estas cosas separamos rápidamente las posiciones, estamos en el comando muy activos y muy entusiasmados, con un optimismo razonable en el resultado y con esperanzas de que en la segunda vuelta podemos ganar la elección presidencial. Creo que soy la más optimista de todos los presidentes de partidos, pero porque estamos en todas las regiones, entonces vemos dónde están los espacios que hay que competir, digamos. Las encuestas muestran, digamos, hasta ahora, consistentemente todas las encuestas, y por supuesto que hay mucho reproche que hacer a las encuestas, pero todas muestran que en segunda vuelta cualquiera sea el candidato que enfrente Janet Jara, perdería. ¿Tú crees que esas mediciones pueden cambiar y se pueden cambiar en base a qué? Yo creo que Janet Jara tiene una buena opción porque, bueno, hay gente que ya quedó, a ver, las encuestas efectivamente, por varias razones, no he visto encuestas, solo la CEP. Que se demora, digamos, ahora en política con el vértigo en el que estamos viviendo, sí. Un mes, una eternidad en política. Y los otros son como tufómetros, ¿me entiendes? Sí. Donde se lanzan una cantidad de encuestas y contestan los que están más politizados, que probablemente habrían participado en una elección con voto voluntario y que quieren manifestar su opinión. Y ese silencio que hay, que yo lo encuentro ensordecedor, en la ciudadanía que todavía no toma posición. Yo no estoy de acuerdo con que esté el 90% de la gente decidida, es el 90% de los que contestan los cuestionarios. No el 90% de toda la población. Exacto, ni del votante, claro. Que es lo que interesa, digamos. Claro. Y el que conteste el cuestionario es porque está interesado en las cuestiones públicas. Entonces, hay un filtro ahí que está no correctamente calibrado, pero me parece que hay un espacio. Vamos a ver en la primera vuelta qué es lo que pasa, por fin, digamos, pero sobre todo analizar el voto con una lupa, porque definitivamente creemos que tenemos opción.
Creemos que este es un momento donde efectivamente el elector informado tiene menos influencia que el elector enojado. La obsesión por el voto de los cientistas políticos norteamericanos es conocida, digamos, Sí. está medido cuánto es la gente que vota por el más buen mozo, por el de referencia, por el de pertenencia, por el voto lista, el que anda perdido. Pero creemos que en este momento, que siempre en todas las elecciones se analiza y se busca el elector informado, que es el que replica información relevante para su grupo. Claro, pero ahora es el elector enojado el que está siendo más gravitante a la hora de la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, creo que fluctúan las emociones. A lo largo de un mes van a pasar muchas cosas, muchas. Y bueno, va a ser un día tal vez interesante. ese enojo, por ejemplo, Parisi, que la Pamela Giles, que leen ese sector, levantaron un discurso y unas frases sobre todo sobre la que hay que tomar nota, que no vamos a dejar que gane el cuico. Esa sensación es muy movilizadora y yo creo que vamos a ayudar todo lo que necesite el comando para diseñar una buena estrategia y hacer lo que creo que tenemos que hacer para ganar la elección. Ahora, yo te preguntaba también por la relación con el gobierno, tú decías está congelada. Y les toca hoy día presidir la comisión, ¿no es cierto?, que va a analizar la acusación constitucional contra Diego Pardo, y está Jaime Mulet, diputado de tu partido, como presidente de esa comisión. Le han preguntado a él y él ha dicho, no, yo voy a dirigir esto sin, ¿no es cierto?, hacer que se crucen los hechos pasados. Las emociones. Las emociones y las heridas, pero hay una herida. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja el tener? Porque además, de hecho, por ejemplo, hay que definir una fecha para la acusación, Sí. ¿no es cierto?, que puede ser previa a la primera vuelta o posterior. Ahí el presidente tiene una decisión o tiene una influencia, digamos, supongo yo, en la fecha en que se hace eso. Entonces, ¿cómo se maneja con este gobierno que hay un enojo, hay unas relaciones congeladas, un tema tan sensible, además, como es lo que está enfrentando hoy día el exministro Pardo? Es que nosotros tenemos la ambición de ser un partido político que se quede en la historia, digamos, y aporte al país. Y cuando uno parte de esa base, las emociones, por muy humanas que sean, se dejan guardadas. Es decir, nosotros hemos defendido siempre principios que son fundantes de la nación, de la república, de la democracia liberal, por cierto, y de los derechos humanos y de las personas, y el debido proceso es uno de aquellos. Tú no puedes por mañoserías adelantar procesos, hacer trampa, independiente de que los diputados de nuestro partido y el senador de nuestro partido van a votar en conciencia y pesando los antecedentes, porque hasta ahora tenemos una versión de las cosas y tenemos que escuchar qué pasa con Pardo. Sí. Y él tiene que tener todos los espacios para hacer una defensa importante de su trabajo, y después de que eso esté vaciado se tomarán las posiciones de acuerdo a la conciencia de cada diputado. ¿Es probable que ocurra esto antes o después de la elección? Yo lo veo sumamente poco probable porque los ocurra plazos antes, no los puede, o sea, si Los es plazos no mañoso dan. el presidente los va a tratar de manejar, pero eso no va a pasar porque los tiempos dependen de la persona que se tiene que defender, y a menos que estén de acuerdo la comisión investigadora y Pardo de acortar los plazos, cosa que no creo que pase, podría votarse antes, lo que sería muy extraño porque se diría además muy oportunista. Perfecto. ¿Qué tema nos queda ahora? Tenemos ¿qué piensas tú de la declaración del jefe de campaña? Sí, lo Evelyn atorrante, Matei? lo aterrante. Que la volvió a refrendar ayer en el Mercurio, en una entrevista en el Mercurio, digamos, que él hablaba de este gobierno como un gobierno de atorrantes, y explicó también por qué lo decía, pero ¿qué te parece a ti esa calificación y eso, la calificación? Y el respaldo que tuvo de todo su Yo creo sector, que eso es lo más delicado.
un jefe de campaña a veces comete errores, los jefes de campaña se ponen más entusiastas de lo que el candidato a veces quiere. te pillan volando bajo, claro. Claro, tienes malos días, amaneciste como atravesado, insultaste a medio mundo y generaste un problema gigante que el candidato o la candidata tienen que salir a explicar. El problema es el apoyo a la candidata. Sí. Eso es donde yo pondría, digamos, el acento. Y bueno, eso refleja una visión que tienen del mundo que es compleja, que justamente refuerzan la idea de los ciudadanos comunes y corrientes que se levantan todos los días a trabajar, digamos, y que sienten que este mundo está dividido entre las élites favorecidas y el perraje. Y en el perraje estamos todos, las famas y los cronopios. Esto es... y resulta que los cronopios identificados como atorrantes somos muchos, somos mucha gente. Y los buenos chilenos, que se parecen más a los buenos muchachos de la película, que buenos chilenos, buenos católicos, estas personas que tienen esta visión tan clasista, tan segmentada de la sociedad, tan desarticulada, es como lo refleja de cuerpo entero. Y yo creo que esa es una candidatura que está bastante perdida, pero la derecha en general sus líderes están como perdidos, todos pinochetistas, es una casta de gente que ha logrado vincularse con la rabia de la gente y por esa razón están funcionando con un vientecillo, digamos, con un tufillo de insultos, de performance, de imitaciones. Yo creo que es complejo. Yo no sé si esta candidata tenía intenciones de ganar la elección, porque de qué forma llama a los atorrantes que van a hacer un peso en el Congreso Nacional a apoyarle propuestas, proyectos y acuerdos. Entonces es muy complejo relacionarse de esa manera porque además tenemos una experiencia tan reciente. Si el Frente Amplio ha pagado en sangre el haber mirado a las generaciones anteriores no como un continuo, sino como un quiebre generacional, donde se miraba desde las alturas, digamos. De alguna manera la defensa ha sido eso, digamos. Quienes empezaron tratando mal, digamos, fueron ellos. Sí, pero había una apuesta política. Yo ahí diferencio porque el Frente Amplio definitivamente quería reemplazar a la otra generación. Y a mí me parece que lo logró. Sin duda que los líderes que instaló el Frente Amplio se instalaron en el gobierno de manera muy rápida. Lograron un empujón a la historia que no se había visto. Tal vez a principios del siglo XIX había estos tirones así como medios extraños, pero yo creo que logró. Los partidos tradicionales ahora lo que están haciendo es tratando de sobrevivir el 5% que ellos mismos colocaron como condición. Hay que ver en estas elecciones cuántos sobreviven. Entonces, yo creo que ese desafío era un desafío político, había una promesa de renovación que yo creo que se cumplió. Son la fuerza política más importante en este momento, no se puede quedar la suma de gente que ya va a ir a otro ciclo electoral. Y en los dichos de Matei y su gente no está ese desafío. Está un insulto pueril, digamos, un rebajarse a hablar desde las catacumbas, enojarse, gritar para que la miren, digamos, en este entendido que está el presidente dialogando con Kast. Entonces hubo son como manotazos de ahogado, no creo yo que haya... Ahora, Matei fluctúa entre obtener una lista de 100 ex concertacionistas para que la apoyen y luego decir que el Plan Nacional de Búsqueda está inspirado por la venganza, luego los atorrantes,
¿te parece que hay un error de diseño en su campaña o son esfuerzos racionales y conscientes para ampliar su base de apoyo electoral? Bueno, yo creo que es mala la candidata. Desde el inicio, creo que la decisión de ir con Matei a pelear una candidatura presidencial fue un error de ese sector. Había liderazgos nuevos, de hecho, antes que muriera Sebastián Piñera, estaba todo hecho a que él volviera a la competencia. Claro, pero digamos que no podía. Claro, es cierto, pero se liquidaron en la pasada varios líderes importantes que se supone que iban a tomar la posta y iban a hacer la renovación. Estoy en este rato como en el anecdotario recogiendo algunos nombres que pueden ser un poco complicados, pero que igual queda como la nebulosa de hecho Sandón, que tuvo que enfrentar en momentos muy críticos cuestiones de la fiscalía. Después vimos que la fiscalía estaba metida como en los enredos y las persecuciones. Hay sospecha en aquello. Pero bueno, el tema es que ir con Matei a pelear una candidatura presidencial cuando Matei ha crecido frente a los ojos del país es una mala decisión. Creo que era una mala candidata, es una mala candidata. Por mucho que le pidan que se porte como una señorita, que es un poco, es una imagen desopilante, digamos, una persona tan adulta, de más de 70 años, pedirle que se porte como una señorita, además desde el análisis del género es un poco complejo. Pero esta señorita nunca se va a comportar como una señorita porque están haciendo lo que hicieron con todas finalmente, pedirle que se disfrace de una cuestión que no es. Entonces ella es una mujer muy fuerte, muy decidida, que tiene ciertas convicciones, que cree efectivamente que hubo guerra civil, donde los muertos fueron... ella cree en esas cosas. Los que están haciendo una disonancia cognitiva son los que se están sumando a esa campaña y que creen que fue un error de la frase. Y bueno, el problema, lo que hay que hacer es la mirada a ese sector que se está sumando. O sea, hay convicciones democráticas ahí, o compromisos con valores que no se pueden transgredir. Los derechos humanos son básicos para cualquier pacto social. Respeto por los derechos humanos es una línea que tú no puedes traspasar. Por lo tanto, si tu candidata está diciendo que eran necesarios la pérdida de vida, o sea, tú estás en el lugar equivocado a menos que tengas una convicción, digamos, que te haya tenido en otro lado y que pertenezcas originalmente allá. Ahora tú miráis la lista y la verdad es que ahí hay poca gente que ha ganado elecciones. Pues cada vez, a mí me acuerdo cuando se le ponían al lado los de la Concertación, se le ponían al lado a la Carola, perdía 2 puntos. Se le ponía otro personero, perdía 2 puntos más, y es lo que le ha pasado a Matei. En la medida que se el abrazo suma, del oso. Sí, porque en el fondo tú sumas rostros que representan esta segmentación de la sociedad, representan el discurso de élites y de gente común, digamos. Entonces, es recordarle permanentemente a la gente que los que se comprometieron a acabar con los abusos, a armar una cancha pareja para todos, no cumplieron su compromiso finalmente. Entonces, bueno, pero es complejo también extraño. Eso que estás diciendo, porque finalmente hoy día la derecha tiene el 60% posible. Es que yo creo que no es así. Yo creo que no es así. La derecha no es matemática la relación. Aquí ese es un error de todos los análisis. Yo creo que Kast tiene efectivamente gente de derecha, Kaiser tiene un voto mixto de origen popular, pero donde hay algunos de derecha y hay un rechazo efectivamente a los gobernantes, a las élites, a eso me refiero. Pero no necesariamente es de derecha, todo, digamos. Y Matei va a estar muy complicado su electorado, siendo ella una mujer de derecha, encabezando un grupo que efectivamente es la rancia aristocracia o la fronda, digamos, achicada. Pero el resto no es eso, también está en disputa, o sea, están disponibles a votar las
Jimena Rincón, Matías Vogel, por Kaiser, por ejemplo, o por Kast, dijeron que no. Ese es un voto en disputa también. Entonces, cuando suman este 60% de votos de derecha, a mí me parece que eso no es así. Creo que hay que ir al territorio, mirar las campañas, entregar puerta a puerta y escuchar qué es lo que está pasando con la gente que está teniendo este comportamiento electoral tan fluctuante. En el primer proceso constituyente hubo un 70% de rechazo a la propuesta y después hubo un 60 y tanto y giró. ¿Por qué? Porque hay una conducta tribal, efectivamente, pero cuando alguien interpreta lo colectivo y lo tribal pasa a segundo plano. ¿Tribal te refieres a como clanes? Es que esto se viene como analizando desde hace muchos años, cuando son identitarios. Por ejemplo, los temas animalistas. Ya son súper importantes, movilizan a mucha gente, los animales son parte de la familia, están súper humanizados, sí. Pero cuando tú dices está en riesgo la democracia, hay cuestiones que es como lo que las feministas tuvimos que tal vez pactar en los 80. Nosotros, todas nuestras causas, algunas de nosotras, tuvieron que quedar en segundo plano porque el objetivo era pelear contra Pinochet. Claro. ¿Cachai? Había que recuperar la democracia primero. Entonces, cuando tú tienes un objetivo superior, como que tu causa no entra en esta otra de ninguna forma. ¿Y dónde entra el término tribal? Eso es lo que quiero entender. Porque lo has dicho, has hablado varias veces de las conductas o ánimos tribales. Sí, ¿qué es eso? Sí. Por ejemplo, ahora, como te decía, los grupos animalistas, que son muchos, los de defensa de causa... O sea, grupos en torno a temas... A temas específicos, pero que no están no articulados se les en ha un respondido. movimiento. Claro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, no son lo mismo los defensores de la bahía estancada de Chañaral por temas ambientales que los que están peleando por la salmonera. Entonces, no se logra construir un movimiento nacional, sino que están en torno a causas locales. Perfecto. Entonces, eso está muy, muy segregado en la sociedad. Los intereses, la gente efectivamente se articula en torno a cuestiones, agendas particulares, específica. Pero a veces esas agendas pueden quedar marginadas si es que tu agenda... Claro, si es que hay uno mayor, y creo que si el candidato que pasa a la segunda vuelta nos gana construyendo un relato que articule todas estas tribus, digamos, nos gana. Y si lo hacemos nosotros, ganamos nosotros. Perfecto. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Flavia, por esta interesante conversación. Continuamos nosotros después de esta pausa con más 32 minutos. Gracias. Y aquí estamos de vuelta para tratar nuestra segunda noticia. Ley de Presupuesto 2026. ¿Rechazo real o motivación electoral? El pasado miércoles, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la oposición se articuló y votó de manera inédita y en bloque, rechazando 29 partidas y el articulado del proyecto de ley. De estas, 24 en la jornada de este miércoles. Entre ellas se encuentran los recursos para los ministerios de Transporte, Salud, Trabajo, Mujer y Equidad de Género, Agricultura, Deporte, Cultura, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Hacienda, Minería, Educación, Desarrollo Social, Interior, Defensa, Seguridad Pública, Obras Públicas, Economía, Vivienda, Gobiernos Regionales y Tesoro Público. En tanto, sí se aprobaron las partidas del Congreso Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Electoral y Poder Judicial, aunque se rechazó el gasto en personal y bienes y servicios de consumo de este último, es decir, el Poder Judicial.
Desde un comienzo las posturas estuvieron claras. La oposición criticó la falta de claridad de las cifras fiscales presentadas por el gobierno y planteó la necesidad de recortar gasto público, ya que argumentó que había una sobreestimación de los ingresos. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que lo que sucedió este miércoles, comillas, defrauda al país. No fue una visión clara respecto a qué tenemos que cambiar, en qué podemos llegar a un acuerdo, sino una decisión política, probablemente con una motivación electoral de rechazarlo todo. No es que se aprobaron algunos en los que estaban de acuerdo y que rechazaron las cosas en que no estaban de acuerdo, sino que rechazaron simplemente todo, aseguró el secretario de Estado. Además, debido a la discusión sobre el presupuesto, la Cámara de Diputados solo trabajará este lunes y el martes. Esto se debe a un acuerdo que buscaba descomprimir el trabajo de los parlamentarios que son parte de la Comisión Mixta de Presupuesto, debido a que el proyecto de ley para el Erario Nacional de 2026 debe estar despachado a más tardar el 29 de noviembre. Sin embargo, como la Comisión Mixta rechazó gran parte de las partidas, la comisión no se sesionará la semana próxima. Con esta decisión, la Cámara de Diputados tendrá un total de 12 días sin actividad legislativa, ya que la semana del 10 de noviembre es de trabajo territorial. Con este calendario, los diputados tendrán una pausa desde el miércoles 5 de noviembre y hasta el lunes 17, un día después de la elección presidencial y parlamentaria. Estas casi 2 semanas sin actividad legislativa solo podrían ser interrumpidas por la remota posibilidad de que tenga que votarse el libelo acusatorio contra el exministro de Energía, Diego Pardo. Bueno, esto es como esas parejas que terminan o que están acostumbrados a decir, no, esto sí, vamos a terminar, y todo el mundo está tenso y los amigos, ¿con quién voy a estar? ¿Con quién me voy a quedar? Y a la semana siguiente vuelven. ¿Por qué? Porque el parlamento, la discusión presupuestaria se tensan todas las posiciones, ahora con mayor razón en periodo electoral, pero a la última semana llegan a acuerdo. ¿Por qué? Porque si el proyecto del gobierno es rechazado, adivinen cuál queda, el proyecto del gobierno. Esa es la única manija que tiene el Ejecutivo. Entonces, al Parlamento lo que le conviene, y a la oposición sobre todo, lo que le conviene es llegar a algún acuerdo con el gobierno, porque si no, ninguno de sus puntos queda reflejado en el presupuesto, y como la mayoría de ellos le crea las encuestas y están asumiendo que van a asumir el próximo gobierno, con mayor razón les interesa que el presupuesto tenga alguna perspectiva de los énfasis que les interesa a ese sector. Sí, yo me preguntaba porque, por supuesto, otra vez la explicación es electoral, ¿no? En un momento a pocas semanas de la elección presidencial y parlamentaria, evidentemente esta es una forma también de mostrar un gobierno inoperante, en contexto, ¿no es cierto?, no saca su ley de presupuesto adelante, otra vez fallan, etcétera, toda la lectura. Pero también me preguntaba si hay una cosa interna también de la derecha, digamos, porque si las elecciones y los pronósticos electorales son los que se ven, digamos, una fuerza parlamentaria, o sea, la derecha va a tener un alto control de la Cámara de Diputados. Fundamentalmente Chile Vamos y sus partidos, pero también el Partido Republicano y sus alianzas. Entonces también me pregunto si hay ahí un poco, no lo sé, también una negociación interna de mostrar, porque aun cuando pase efectivamente, prospera el proyecto de gobierno, de la moneda, digo, el proyecto del Ejecutivo, igual tiene costos para los gobiernos este tipo de cosas. Entonces también tú muestras ahí, no sé, pues poder de negociación, poder de veto, tiene costos de tiempo, supongo, tiene que haber costos de burocracia, en fin. Claro, tiene el costo que tú dices de dejar al gobierno como un fracaso, porque después, aunque se apruebe, tiene menos titulares. Exacto. En la aprobación, sobre todo porque va a ser después de las elecciones. Pero sí, yo creo que el juego en la derecha es quién es el más duro. Viene como en el mismo libreto de atorrantes, parásitos. ¿Quién encuentra el adjetivo más rimbombante? Y después, ¿quién es el que le pone más obstáculos al gobierno?
y demuestra un estilo de gobierno que se va a hacer. El otro día en Descabellada entrevistamos a Juan Sutil y él decía, él determinaba que iba a negociar con qué personas estaba dispuesta a negociar y con cuáles no. Entonces ya descartaba el Frente Amplio, Partido Comunista, no. Claro. Porque a ellos no les gusta. Digamos, con indiferencia que esas personas también ganan elecciones y ganan sus puestos. O sea, todos los parlamentarios están ahí porque ganan una elección democrática, por lo tanto todos debieran ser igualmente dignos para tener conversaciones y negociaciones, pero ellos ya definían que con cierto sector no iban a tener negociaciones, solamente con el socialismo democrático. Y no sé, bueno, es en caso que ganara Evelyn Matei, pero en caso que ganen o que pudieran ganar Kass y Kaiser, no se entiende cómo van a gobernar, porque aunque tengan mayoría parlamentaria, hay cosas que van a necesitar negociar en el Parlamento y hasta ahora nunca han demostrado voluntad de negociar, digamos, ese sector en particular. De hecho, Grau destacaba que Kast no negociaba y no llegaba a acuerdo. Nunca, digamos que su récord es impecable. Nunca ha llegado a acuerdo en nada. Claro, sí. Eso repetía Grau como explicando, dándole contexto a la noticia, digamos. Pero claro, se usan estas discusiones también para mostrar y negociar varias cosas en paralelo. A lo mejor no se está negociando el presupuesto, sino que se están negociando también otras cosas, digamos. Sí. En estas señales. Sí. Ya. Y yo creo que igual queda mal parado el ministro Grau de Hacienda porque es su primer presupuesto y probablemente faltó gestión política, faltó por lo menos adelantar lo que se venía, haber cantado la jugada y no verse sorprendido en el fondo por la movida de la derecha. Creo que está pagando el noviciado. Claro, haber salido antes, digamos. Decir, esto va a pasar. ¿Cómo hacen los políticos? Claro. Quiero decirles que se incuba una operación, no sé qué, algo. Claro. Pero no, los titulares, la jugada la protagonizó completa la derecha y ese es un problema ya de gestión política, más que de gestión de eficiencia. Pero bueno, sigamos. Una pausa y continuamos con nuestro programa. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Nuestra tercera noticia. ¿Qué hay detrás de la acusación constitucional contra Diego Pardo? El pasado lunes 27 se realizó el sorteo para la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardo. Los parlamentarios elegidos fueron Carmen Hertz, del PC, Sergio Bobadilla, de la UDI, Mauro González, RN, Erika Ñanco, Frente Amplio, y Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde, quien presidirá la comisión. 2 días más tarde, el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, informó que durante la mañana de esa jornada, el exministro de Energía, Diego Pardo, fue notificado de la acusación constitucional que se está tramitando en su contra. El diputado Jaime Mulet se refirió a los plazos para la votación de la acusación constitucional, ya que algunos parlamentarios insisten que el libelo debe ser votado antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Es una posibilidad, yo no me cierro, pero lo que tengo que hacer es garantizar el debido proceso, afirmó Mulet. Además, el presidente de la comisión se refirió a su votación en la acusación contra el exministro, comillas. Yo tengo toda la libertad para votar a favor o en contra.
Este es un hecho extremadamente grave. Lo dije desde el principio, pero yo no voy a actuar por venganza, porque sacaron al ministro que era de mi partido sin ninguna justificación como un reproche por haber levantado una lista alternativa, ya que nosotros teníamos diferencias cómo se estaba construyendo la lista, y ejercimos un derecho legítimo, los regionalistas verdes, de tener una lista alternativa, pero no voy a actuar por reproche. Cierre de comillas, dijo. Por su lado, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y vocero de la campaña de la candidata oficialista Janet Jara, Erika Edo, afirmó que votará a favor de la acusación constitucional en contra del exministro Pardo. El parlamentario explicó que su decisión se debe al segundo error tarifario de las cuentas eléctricas, que consistió en una sobrevaloración de su propio capital por parte de la empresa transmisora Transelec, lo que generó cobros excesivos adicionales estimados en más de $100 millones. Además, advirtió que cree que la acusación tiene mayoría en el Parlamento para ser aprobada. Bueno, yo creo que Diego Pardo ya asumió su responsabilidad política al renunciar al cargo y que todo lo demás es una mezcla de campaña electoral. Por algo existe esta presión para que se vote antes de la presidencial, digamos, una cabeza para exhibir ahí en la plaza. Pero además, y la derecha lo ha dicho, yo he visto declaraciones por ahí colaterales que no le perdonan a Diego Pardo que desde espacio público haya criticado las políticas para controlar la pandemia, que en su momento inicial del gobierno Piñera fueron muy malas, y sin esas críticas del espacio público y otras entidades, del Colegio Médico y otros, no se hubieran corregido esas políticas. Hay un relato que le gusta mucho repetir a la derecha, que entre los logros del gobierno de Sebastián Piñera está el control de la pandemia, y todo el mundo que tiene memoria sabe que eso no es así. Diego Pardo estuvo entre las personas que cuestionaron ese relato, y por lo tanto hay una pequeñita pasadita de cuenta, además de todo. Bueno, al mismo tiempo pesa la misma pregunta sobre Jaime Mulet, ¿no? Porque efectivamente su ministro Esteban Valenzuela se le pidió la renuncia, ¿no es cierto?, cuando a los pocos días que el partido anuncia su lista parlamentaria única. Y efectivamente la pregunta es si Mulet, como presidente de la comisión que va a estar viendo la acusación parlamentaria, bueno, primero tienen que ver en lo de la fecha, ¿no?, que es cuando se cita a Diego Pardo, porque como vimos, viene una suerte de feriado distrital, semana distrital, claro, para el Congreso, y por lo tanto podría correrse post elección presidencial parlamentaria, pero está la posibilidad de que la comisión diga no, vamos a citar a Pardo antes de la elección. Y supongo que todas esas dudas, digamos, también tienen que ver con otra vez un contexto electoral donde cada uno saca, además un contexto electoral muy apretado también en elecciones de diputados y senadores. El mismo Mulet es candidato a diputado, candidato a senador. No, diputado. Candidato a diputado en la tercera región, si no me equivoco. O senador, ya no me acuerdo. Bueno, candidato. Entonces son, claro, son contextos, digamos, complejos para Pardo, yo creo. Y bueno, y un caso también grave. El caso es grave, y lo que pasa cuando la política es un ajedrez. Entonces, como el gobierno hizo efectiva rápidamente la responsabilidad política, sí, la derecha quedó con ganas de más sangre. Si se hubiera demorado más la renuncia, entonces hubiera lucido más. Pero no, como no había espacio para más dilación, entonces queda todo este tiempo para levantar la acusación constitucional, y que tiene que demostrar, según las indicaciones de la acusación constitucional, que Diego Pardo faltó a las leyes o tuvo un notable abandono de deberes. Y esas cosas son difíciles de probar, pero no en el contexto actual de la política chilena, donde importa más ya saber el número de votos de gente que estaría dispuesta a votar a favor, más que el contenido de la acusación o cuán bien fundamentado o argumentado está.
Y por otro lado, en un tema altamente sensible, Claro, fácil hablamos no hay nadie que no crea que Pardo tenía que asumir alguna responsabilidad. Y de hecho, la tuvo que asumir inmediatamente. Pero claro, cuánto más se le puede castigar es lo que tiene que resolver el Congreso en un escenario altamente sobrecalentado, pero además, como dices tú, con mucha gente que quiere pasar por caja a cobrar cuentas. Pues. Sí. En fin. Continuamos con nuestro programa después de esta pausa. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Y aquí estamos, como habíamos prometido, con un entrevistado de lujo, porque tenemos así la agenda de temas para tratar, pero lo primero es lo primero. ¿Cómo estás, Fernando Ayala? Muy bien. Ex embajador, ex cónsul, ex, ¿qué más? Subsecretario. Dentro de poco, ex ser humano. Ex ser humano. Todos vamos a Muchas hacer. gracias, Alejandra, y saludo a Marcela, y mando un saludo a Darío, que me imagino que está trabajando 200%, así que a lo mejor me quedo corto. De hecho, ni siquiera lo hemos visto. Así Esperemos que le vaya saludos muy también. bien. Esperemos que le vaya muy bien. Así que yo agradezco una vez más a este programa, a ustedes, por esta oportunidad de hablar de lo bueno y lo malo de la vida. Y partamos con lo bueno. Acabas de publicar este libro, Saba Sabel. Así es. Que vienes de presentarlo en Europa, por supuesto, Madrid, Sevilla, todas cosas que nos dan mucha envidia, de la mala. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Mira, la y verdad, por qué ese nombre? Este libro, vamos a partir por el nombre. Saba Sabel es un acrónimo de 4 ciudades donde ocurre la historia, que es basada en hechos históricos, pero política ficción. En la década de los 80, que pasaron muchas cosas en el mundo, que concluyó el 89 con la caída del muro de Berlín. Es una novela de ficción política donde los personajes centrales son 2 periodistas, que son corresponsales extranjeros que se mueven en esas 4 ciudades, que son Zagreb, en la ex Yugoslavia, Varsovia, en Polonia, Santiago de Chile, el año 88, y Belgrado en los inicios de la guerra fratricida yugoslava que asoló ese país, que terminó desapareciendo. Entonces, ese es el Esos título. son los protagonistas y los es el protagonistas escenario. son una mujer que es una periodista francesa de padres iraníes, pero ella nació en Francia, sus padres emigraron tempranamente, por lo que venía, a Francia, y ella es francesa, trabaja para un medio inglés cuyos artículos no tienen nombre, que es The Economist, que es la famosa revista que ningún artículo lleva el nombre de los Bueno, pero que periodistas. esa era la costumbre antigua. Sí, Pues hasta los 90 no se ponían nombres. Él es un periodista yugoslavo de padre croata y madre serbia, que hoy día sería de 2 países diferentes. Y crece con todas esas contradicciones cuando el país se empieza a desarmar y empieza el nacionalismo atávico a apoderarse de la gente, y terminó en una guerra brutal. Sigue en Varsovia, el año 81, ustedes no habían nacido, chicas, pero hubo un golpe de Estado comunista. Gracias. Porque ahí el Jaruzelski, que era un general de ejército, tomó el poder. ¿Por qué? Y esa es una de las preguntas en el libro. ¿Por qué da un golpe de Estado unos miembros del partido, del ejército, y se transforma en una dictadura militar? Dicta una ley marcial que duró 537 días. Y es Jaruzelski, que es comparable con Pinochet en Europa. Entonces,
Esa viene la historia de lo que pasa ahí en Polonia durante toda esa época, que pasaron cosas horribles también, pero era una dictadura totalitaria, a diferencia de la chilena, pero ese golpe de Estado y esa ley marcial que duró 537 días dejó 100 muertos. Algunas cosas horribles, mataron a un cura, Popilushko, etc. Pero en Chile, que era un régimen, como dicen los cientistas políticos, autoritario, porque habían espacios de libertad de prensa, como Causa y la radio cooperativa, etc. Sí, pero al final, al final, los primeros 7 años no había Yo nada. no sabía que la dictadura no había sido totalitaria. Bueno, me estoy enterando por ti. En el sentido porque existían algunas cosas, espacios pequeños, a diferencia de lo Sí. viví en un país del este, no había nada. Y ellos, los periodistas, esta pareja llega el año 88 a Chile, el año del plebiscito. Entonces yo trabajé mucho con los archivos del Museo de la Memoria, donde se guardan los libros rojos. ¿Sabes lo que son los libros rojos? No. ¿Ves? Cuéntanos. Los libros rojos son los documentos de la Vicaría de la Solidaridad que se creó el año 76, cuando Pinochet disolvió otro organismo que había de las iglesias cristianas, ¿cierto? Comité Pro Paz. El Comité Pro Paz. Y se crea la Vicaría de la Solidaridad y el cardenal Silva Enrique lleva un grupo de abogados a trabajar ahí que empiezan a recibir las denuncias. Sí. ¿Cierto? Cuando los jueces rechazaban estas cosas, decían, no está. La Vicaría empieza a hacer estos registros. Y esos registros hacen varias copias porque siempre tienen miedo de que los vayan a allanar y se los quiten. Esas copias se mantienen y se conocían como los libros rojos. Y ahí están todos los casos de desaparecidos hasta el día de hoy, que son dramáticos. Entonces yo cuando estaba trabajando en esa historia, en el capítulo de Chile, y fui ahí y me puse a ver estas cosas, me di cuenta que había cosas terribles. Y me acuerdo siempre que una de las personas del museo me dijo, oye, pues yo le conté lo que estaba haciendo. Me dice, oye, pero no pongáis todos los casos ya que son súper conocidos, porque hay mucha gente que está desaparecida y que nadie sabe los casos. Entonces yo me concentré en algunos de esos casos, de 6 u 8 mujeres que desaparecieron hasta el día de hoy, embarazadas, etc. Y después termina en Belgrado la novela con los inicios de la guerra, empieza todo el nacionalismo que incendia a ese país, en Bosnia, en Eslovenia, en Croacia, en Montenegro, y etcétera, y termina de manera horrible. Hablo mucho de lo que pasa en Sarajevo, que hasta el día de hoy es una bomba de tiempo, porque ahí conviven estas 3 etnias, musulmanes, cristianos y católicos y ortodoxos, serbios, bosnios y croatas. Entonces es bien complejo. Si ustedes ven la portada tiene un puente, ese puente es está en la está en la ciudad de Mostar. Es un puente construido en 1566 por Solimán el Magnífico. Toda esa parte era parte del Imperio Otomano. Ese puente fue destruido por los croatas el año 93 y después fue reconstruido por la UNESCO. Pero ese puente comunicaba a comunidades musulmanas, cristianas y judías durante 400 años, que convivieron más o menos en paz. Y bueno, todo eso se acabó. No. Otro punto. Así que de eso va la novela. No, espérate, te quiero preguntar, ¿tienes alguna pregunta a la novela? No. Ya, solo entonces... decir quizás que va a ser presentada este miércoles. Ah, sí, pues. La novela va a ser presentada. Bueno, la novela la presentamos. Voy a contar una pequeña historia. ¿Por qué publicaste en España la novela? Porque en Chile se la presenté a una editorial grande, que es Random House. Hay una sola editorial en Chile ya, hablando de totalitarismo. No, perdón. Random House sí hay otra. Sí. Le presenté la novela, la leyeron, y el manuscrito, y me mandaron un mail muy conceptuoso, la directora, que sí. Siga concursando. Político académico, claro. Nada. Entonces, bueno, me pasó también con el Fondo de Cultura Económica, también me dijeron que les gustó mucho, pero que este año iban a publicar solamente 2 novelas que no tenían plata. Entonces, en España yo tengo algunas amistades y llegué a esta editorial, que es una editorial pequeña, Renacimiento, que tiene su sede en Sevilla y cuyo propietario y editor es Abelardo Linares, un hombre, un erudito en todos los temas del siglo XX y que tiene el archivo más grande de lo que fue el exilio español y el siglo XX.
y ha estado 3, 4 veces en Chile, conocía a todos los libreros antiguos, tiene, no sé, archivos de 50 metros de largo en unas bodegas inmensas con todos los documentos del siglo XX, increíble. Bueno, y ellos me publicaron mi novela, la presenté, tuve la suerte que por algunas amistades llegué a Josep Borrell, que es un personaje en Europa y a nivel mundial, y él me escribió un texto, y Pilar Saramago, la viuda Pilar del Río, la viuda de Saramago, ellos dos me presentaron la novela en la Casa Así de las que Américas. toma cachito de goma. Toma cachito de goma. Y luego la presenté en Santander, en Sevilla, en Barcelona y ahora próximamente acá en Santiago. ¿Y quién la va a presentar acá? La va a presentar una colega de ustedes, una periodista que se llama Paloma Ávila, de CNN. Ah, que es una sí. muy buena amiga, etcétera, etcétera. Y ella me dijo inmediatamente, no, yo la presento. Bla, bla. Ya. El jueves, sí, yo me equivoqué, la presentación El es jueves. El jueves. El jueves a las 7, así que todos invitados. Y yo, Jueves, antes que entremos a los 6:30, jueves antes 6:30, que entremos- Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Jueves 6:30, Museo de la Memoria. Actividad gratuita abierta al público. Totalmente. Así que vayan. Totalmente. Antes de entremos en la agenda, ya, pero nos diste la temática, todo eso, sabemos, en una obra Sí. de ficción, el escenario. Sí. Ya, pero ¿cuál es la trama? ¿Qué? Amor, Bueno, traición, política. todo eso. Ya, la maldad. También. ¿Hay maldad política? Queremos También, saber, ¿no? o sea, Sobre lo que nos la interesa. maldad es parte sustancial de la vida política. Ya. El titular. La cuña. No hay Tenemos título. No hay política sin maldad. Así es que, bueno, Insístele. Que vayan enterándose, vayan claro, enterándose. ahí la yo entrevista. hablo mucho de los casos, de casos terribles que ocurrieron en ese siglo XX tan horrible que vivimos, ¿no? Y lo que pasó con la Unión Soviética, lo que pasó con Yugoslavia, el rompimiento en el mundo comunista cuando Yugoslavia se separa. Es Tito, el presidente Tito, el mariscal Tito, que había hecho la guerra, había liberado Yugoslavia prácticamente solo, sin ayuda del Ejército Rojo. El año 48 se rompe el movimiento comunista en el Comintern y Tito se retira y es acusado por Stalin de desviacionista, de querer entregarse a los americanos, etc. Y viene una purga dentro de Yugoslavia también, porque a la gente que había estado en la guerra. Yugoslavia mandó, para que ustedes sepan, 4.000 combatientes a la guerra civil española, de los cuales la mitad más o menos murieron. Y después muchos, los que regresaron, ocuparon cargos de poder, pero otros cayeron en desgracia, porque vino una purga interna que te preguntaban a ti, ¿quién es más importante, Tito o Stalin? Una persona que tenía conciencia política entendía que Stalin había ganado la guerra, había derrotado. Y si tú decías Stalin, te iba inmediatamente preso. Claro. Y hubo unos pequeños gulag en Yugoslavia que nunca se supo bien cuánta gente pasó por ahí, etc. Pero comparado con lo que pasaba en la Unión Soviética, era peanuts, no era nada. Entonces, y como Tito se había acercado un poco a Occidente, hicieron los políticos hicieron la vista gorda de lo que pasaba en Yugoslavia con tal que se alejara de la Unión Soviética. Claro. Entonces, yo viví en Yugoslavia. Yugoslavia era un país con las fronteras abiertas. No, tú podías entrar y salir. Otros países socialistas no lo consideraban socialista porque tenía todo ese exceso de libertad. Pero, como dicen los personajes, la chica dice en un momento, bueno, Yugoslavia es como la Comunidad Europea, porque son 6 repúblicas, regiones autónomas, una moneda oficial, 3 idiomas diferentes, diferentes religiones. Entonces su pareja, el periodista, le contesta, sí, y un solo partido, y una sola radio, una sola televisión, etcétera, ¿no? Claro. Entonces de eso va De eso va más el o menos, todas esas historias se cuentan en la novela. Bueno, Bueno. los invitamos a leerla. Está en las librerías Está en la chilenas, librería, sí, Ya. está. con una distribución independiente, me imagino. Sí, es un importador que se llama Libros del Revés. Y me contaba él su tragedia, que él trae libros de afuera y los pone en las librerías, pero las librerías grandes, las 2 cadenas Sí. grandes, se demoran 90, 120 días en pagar. Así que él trabaja con las librerías más
más pequeñas. Claro, Así claro. que tengan paciencia, búsquenlo Sí, pero y está. lo encontrarán. Y si no, la librería del Museo de la Memoria también. La librería del museo. Mira, qué buena idea. Es buena. Van al lanzamiento Claro. y compran el libro ahí mismo, Claro, o ahí mismo. van otro día al museo, lo Así es. ven, que es importante siempre visitarlo, y además compran el libro. Así es. Ya. Ahora Perfecto. sí, vamos a la maldad. Sí, partimos. Partimos. La frase del La entrevistado frase. fue: no hay política sin maldad, entre otras. Fernando, no hay política sin maldad. Partamos por Chile. Perdón, pero me voy a enfocar en la derecha, en la elección presidencial. Están, parece, dicen todas las encuestas, muy pegados los tres candidatos de la derecha. ¿Cuál es el espacio de política y cuál es el espacio de maldad que está ocurriendo en ese sector? Digamos, porque alguien tiene que pasar a segunda vuelta. Claro. El espacio de maldad yo creo que se da cuando se lanzan muchas noticias o encuestas o se interpretan diciendo que los tres candidatos de la derecha están en condiciones más o menos iguales. Yo creo que ahí estamos viendo el efecto maldad, porque si uno analiza todas las encuestas, no están todos los tres iguales. Bueno, no todas las encuestas. La encuesta de la Cosa Nostra y otras más modernas están... La encuesta de la Cosa Nostra va a tener su gran test el 16 de noviembre. Claro. Porque ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué dices que es maldad ponerlos en igualdad de condiciones? yo creo que porque la evidencia ha demostrado que Kast se ha ganado el espacio, que le ha quitado el espacio a la derecha tradicional y a ¿Kaiser? Kaiser. Y Kaiser puede que sea efectivo, que haya subido, porque el discurso de Kast se moderó un poco y eso le molesta al votante duro. Entonces puede ser que eso haya hecho subir a Kaiser. Pero las últimas declaraciones de Kaiser lo dejan en muy mal pie con esto de que vamos a atacar a Bolivia y toda esa historia. Además, si ustedes ven, la derecha tradicional, por decirlo así ahora, de la señora Matei, ha cometido, yo pienso, un error de querer captar el voto de la Concertación. Y yo creo que la dialéctica de la política es, entre más votantes de la Concertación se acercan a Matei, más crece la extrema derecha, más crece Kaiser y Kast. Porque si yo quisiera votar por Matei y veo que Matei sale abrazada con la señora Rincón y con otros personajes de la Concertación que han actuado también de manera bastante políticamente poco ética, por decirlo de alguna manera, es apuntalar a los sectores más duros de la derecha. Eso es lo que creo. O sea, ¿tú crees que esta idea de Matei de tratar de acercarse, entre comillas, al centro fue un error? Yo pienso que es un error, porque ¿cuánta gente de la Concertación? O sea, partamos, para mí, personalmente, los tres candidatos son pinochetistas. Sí. Unos más, otros lo ocultan, y otros se hacen los lesos, pero los tres son pinochetistas. Y hay un votante mayor que vivió, o que tiene recuerdo, o que tiene más conciencia, que le parece muy difícil votar. Entonces, votar por la señora Matei. Claro. Entonces, un sector puede que lo va a hacer, porque hemos visto una lista de personajes menores que han salido por ahí, pero el grueso de la gente me parece muy difícil que lo vaya a hacer. Me parece a mí... O sea, ¿te parece a ti que es más o menos seguro que gane Kast, digamos? Yo pienso que es lo más probable. Ya. Pienso que es lo más probable, pero mira, el electorado está muy... Pero ¿con qué fin? Quiero saber cuál es la maldad de ponerlos a los tres juntos. ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo político? El objetivo político es hacer dudar a la gente y que cambie el voto. Claro, eso, que cambie, que el elector se dice que en estos 15 días es cuando todos los indecisos van a tomar una decisión por quién van a votar. Ya. Entonces, eso es, yo creo. ¿Y a quién le conviene eso? A los que están más abajo. Claro. A Kaiser le conviene decir estamos empatados los tres. Y a Evelyn también. Y a Evelyn también, por supuesto. Sí. Muy bien. ¿Ves que sí, hay que tener maldad? Hay que tener maldad para pensar. ¿Y a quién le conviene? Ya. ¿No se hacen las leyes a ustedes?
Se va a Esa hacer es parte de la política. Es parte de la política, es parte de nuestra maldad periodística. Sí. Ya. Así Otro tema, vamos. Otro tema. Next. Está asumiendo el nuevo presidente de Bolivia. ¿Qué nos puedes decir de él? Porque se ha dicho todo, que es de derecha, que es de centro, que es demócrata cristiano, que le conviene a Chile, que no le conviene a Chile. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ese es un desafío tremendo para Bolivia en primer lugar y para Chile esperar a ver cómo va a reaccionar. El presidente Boric va a asistir, lo que me parece una muy buena medida. Pero no nos olvidemos que también asistió el presidente Lagos cuando Evo Morales asumió y fue a la casa de Evo Morales, la modesta casa donde vivía, y las relaciones terminaron pésimas con Evo Morales. Entonces, el desafío para Bolivia es enfrentar sus sectores nacionalistas, porque ahí le van a dar duro todos los nacionalistas resentidos con Chile, etcétera, etcétera, le van a pegar. Ahora, él ya se acercó a Estados Unidos de frentón, es un señor de centro-derecha, su padre fue un presidente, ha hecho una campaña notable porque recorrió casi toda Bolivia. Yo en Madrid tuve ocasión de estar 2 veces en una cena y conversando con el ex canciller boliviano Juan Ignacio Siles, que fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente Carlos Mesa. Y me decía que él pensaba que iba a ganar efectivamente lo que ocurrió con Paz. Y ¿va a haber relaciones con Chile? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta básica para nosotros, ¿cierto? Sí. ¿Qué va a hacer él? Se va a entrevistar ahora cuando vaya Boric. Le va a decir, presidente, reanudamos relaciones aquí y ahora, como le dijo Laura. Sí. Yo creo que es un paso difícil para ellos, porque la reivindicación marítima es un sentimiento profundo. Y con esto, bueno, pues ya están las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, esto ya está oleado y sacramentado. Todos sabemos que la historia puede cambiar, en 50 años más, en 100 años más, no sabemos qué pueda pasar. Y eso siempre es la esperanza que guardan los países. ¿Por qué Perú se ha negado siempre a apoyar una salida a Bolivia por el norte de Arica? Porque el tratado dice Chile no podrá ceder territorios que pertenecieron a otra potencia sin el consentimiento expreso de ese país, de Perú. ¿Por qué no? Porque algún día ellos esperan que la situación pueda cambiar y puedan recuperar Arica e Iquique. Está ahí. Esa es la realidad. Lo ocultamos con frases bonitas, pero está ahí. Entonces, el interés nacional de los países es siempre muy fuerte y el sentido de reivindicar derrota, a diferencia en América Latina, o en el caso de Chile, Perú y Bolivia, nosotros hemos tenido muy pocas guerras. En cambio, los europeos se han matado durante más de 1000 años, ¿cierto? Y las fronteras han cambiado de un lado para otro. Ahora todo el mundo dice, Rusia quiere cambiar la frontera. Y nadie se acuerda que Yugoslavia, la OTAN cambió toda la frontera. Estados Unidos creó un país artificial como es Kosovo, que no lo reconocen ni siquiera todos los países de la Unión Europea. Chile tampoco lo reconoce. Y eso fue un movimiento de fronteras total. Y hoy día, ¿qué pasa en Kosovo? Estados Unidos tiene la base más grande militar en Europa, está en Kosovo. O sea, fue interés de ellos, y fuerza, y poder. Y la otra, obsecuencia de los demás países. Entonces, Fernando, tú mencionabas ahora Estados Unidos. Yo creo que es importante hablar de Estados Unidos hoy día, ¿no? Y del liderazgo de Donald Trump, también de la reacción que tienen los nuevos presidentes en América Latina en relación a la figura de Trump, digamos. Parece que uno tiene que la primera reacción de un nuevo presidente o presidenta es decir cuál va a ser su relación con Estados Unidos. Y la influencia de Trump, no solo, por supuesto, en Sudamérica, en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Que también está la elección del alcalde de Nueva York. Son varios temas en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la situación hoy día en relación al liderazgo de Trump? ¿Tenemos que tomar los países decisiones respecto a si Estados Unidos o China? Yo pienso que lo que estamos viviendo, Estados Unidos es una potencia militar, económica, tecnológica y cultural. Hasta el día de hoy es la número 1 en esos 4 aspectos, yo creo. Y tiene solamente 2 países que pueden ponerse más o menos a la altura de esa potencia, que son China, que China
sin decirlo, ha crecido tanto y tiene un poder tecnológico, militar y económico potente que puede disputar de cierta manera el poder. Y tercero, Rusia, que es un país que tiene una fuerza militar extraordinaria, el país más extenso de la Tierra en superficie y tiene todas las riquezas naturales que se necesitan. La gente dura, halcones, como dicen en Estados Unidos, quisieran que Rusia se disgregara en varios países para dejar de ser esa potencia tan fuerte. Pero Rusia, ¿qué ha hecho? Ha invertido mucho en la cosa militar. Yo ayer estuve leyendo un artículo, ha desarrollado, ¿por qué Estados Unidos, el presidente Trump dijo, vamos a reanudar las pruebas nucleares? Cosa que hace 30 años que ningún país lo ha hecho. Porque Rusia ha desarrollado un misil. Que puede ser tsunamis. Un misil y un dron submarino que puede destruir los puertos, que lleva carga atómica, que es muy difícil de detectar. Al igual que esos misiles que pueden volar, según decía el artículo especializado, a Mach 15. Mach 1 son 1.200 kilómetros por hora. Es decir, ese misil podría en 20 minutos cruzar el Atlántico y llegar a la ciudad de Estados Unidos. Y eso lleva una carga nuclear que vuela muy bajo y es capaz de cizañar cualquier obstáculo. La terminología de Occidente lo bautizó como Skyfall. Pero está blufeando Putin porque también, o sea, es la misma Rusia de Chernobyl. No sé si estará blufeando Putin, pero Putin tiene claro el sentido del poder. Y el sentido del poder es, hay tres grandes emperadores que son Trump, Putin y Xi Jinping. Y ellos son los que pueden decidir el destino nuestro. La Unión Europea, si ustedes piensan, por ejemplo, Estados Unidos tiene una brújula estratégica y ahora apuntó esa brújula hacia América Latina porque Europa ya la tiene totalmente bajo control, ¿cierto? Europa es una, no quiero decir colonia, pero algo bien similar porque hace todo lo que dice Estados Unidos y se acabó. Algún país por ahí dice alguna cosa, pero no corre. Y ahora esa brújula apuntó a América Latina. O sea, Estados Unidos ha asesinado a 60 personas sin preguntarle a dónde va. ¿Ah? Si es verdad que lleva droga o no lleva droga. A 60 personas, son 15, ayer hubo otro. Y todos los días... Van 15 y tiene desplegada una flota frente a Venezuela. Va a dar el paso. Ellos quieren votar a Venezuela, Nicaragua y a Cuba. Está claro. Y están juntando fuerzas, así como lo hicieron con Argentina. No sabemos a cambio de qué, pero la brújula estratégica de Washington, en mi opinión, que son especulaciones mías, apunta a que América Latina nos vamos a preocupar de América Latina. ¿Por qué? Sí. Sacar la influencia china. ¿Por qué? Porque China es un peligro, porque está accediendo a los recursos naturales, a infraestructura estratégica, y hay un punto que nadie menciona, que es muy importante en el futuro, la Antártica. La Antártica va a ser un lugar donde se van a desarrollar, yo pienso, una lucha de intereses, de buscar controlar. Entonces, y los chinos, ya lo habían visto hace tiempo, estaban tratando de acercarse, querían poner con los argentinos, habían negociado, tenían una base espacial y querían llegar más cerca de la Antártica. Entonces Estados Unidos lo que quiere ahora es alinear a toda América Latina como era en el pasado. Y si no, le puedo mandar un golpe militar. ¿Qué pasaría si hubiera un golpe militar? ¿Quién va a reclamar? Claro, en Venezuela está como entregado. ¿Quién va a reclamar si hubiese un golpe militar, por decir, no sé, en Chile? Bueno, por reclamar a los europeos, los derechos humanos. O sea, no han podido parar el genocidio en Gaza, van a parar un golpe en Latinoamérica. Claro. Sí. A Estados Unidos le importa un pepino el tema. O sea, la actual administración, ¿cierto? Es una visión que están recomponiendo el orden mundial. Siempre se hablaba del derecho internacional, nunca lo han respetado las grandes potencias, ni los rusos, ni los chinos, ni nada. Cuando tienen que invadir algo por interés, ¡pum!, lo hacen. Así pasó en Afganistán, así pasó en Irak, así pasó en Siria, así pasó etc. Y lo que estamos viendo ahora. Y los tratados, que es la base del derecho internacional, nosotros tenemos firmado tratados con Estados Unidos de libre comercio, al igual que muchos otros países. Y Estados Unidos lo rompió todo, y punto. Y te guste o no te guste, tienes que aceptarlo. Pero China se ha metido
bien está bien metido en la economía chilena, tiene inversiones mineras, está metido con Brasil, está en Colombia, en otros países. O sea, ¿China se va a quedar así tranquilo si Estados Unidos es nuestro no le principal interesa? socio comercial. Es decir, Sí. la mayor porcentaje de nuestras exportaciones van a China, y lo mismo pasa con varios países de América Latina, ¿cierto? Ese es nuestro socio comercial. Pero a Estados Unidos no le importa, mientras nosotros exportemos, no sé, cobre, algo de cobre, y traigamos de allá zapatos, sábanas. Pero lo que ellos no quieren es que los chinos ya nos votaron. Acá China había ganado la licitación de los pasaportes. Sí, pues. Y el presidente Piñera la tuvo que anular. Sí. O sea, y después ellos habían ganado el cable submarino que iba a unir con 5G con hasta Shanghai. Y tuvimos que cancelarlo. Y ahora el cable va a ir hasta Australia. ¿Por qué? Porque esa es la presión, el poder duro de los Estados Unidos. Vino acá el Poder señor, militar, punto. pues, claro, nos dijeron, si ustedes van a hacer eso, olvídense de contar con las informaciones que nosotros tenemos respecto a todo, el clima, toda la data Sí. que nosotros aprovechamos. Nos amenazaron así de simple y hubo que cancelar los proyectos. Y en ese sentido, perdona que nos vamos cambiando de tema, pero tiene que ver más o menos con lo mismo. La relación y el apoyo que hoy día, esa unión que hay hoy día entre Argentina y Trump, digamos, ¿no es cierto? Acaba de vencer Milei, el partido Milei en las elecciones parlamentarias y de gobernadores en Argentina, y él ha manifestado, y ambos han manifestado, ¿no es cierto?, el compromiso y de apoyo económico también. ¿Cómo tenemos que ver desde Chile también esas alianzas, digamos? Porque viene un poco en este mismo... Por supuesto. Dinámicas de poder. Por supuesto. El presidente Trump fue fundamental para que este triunfo del presidente Milei en Argentina, sin duda. Por los $20.000 millones le abrió lo que se llama un swap, que le abrió un crédito a través del Departamento del Tesoro a cambio de moneda argentina. Y la gente votó. Argentina da para una discusión mucho más larga, ¿no? Porque hay toda una generación de gente joven. Sí. Que ya no es la generación que apoyó a Kirchner, cuando estaba la Cámpora, que había todo un entusiasmo antiimperialista, etcétera, se votó, se cambiaron muchas cosas, había una suerte en América Latina de renacimiento con Chávez, Kirchner, Evo Morales, Bachelet, todo eso desapareció. Y esta nueva generación está cansada de las promesas que no se cumplen. La inflación el año diciembre del 2023, cuando asumió Milei, era 220% la inflación. El año 24 terminó con 125% y los primeros 9 meses del año van 28%. O sea, está demostrando cosas concretas. Eso significa que se reduce automáticamente la tasa de pobreza. Ya está la más baja tasa de pobreza. Entonces, esa gente joven le cree a Milei. ¿Por qué? Porque Milei les dice que le gusta el rock, echa garabatos, insulta, se viste como quiere. Y eso, yo vi la encuesta publicada en el diario Clarín el año julio del presente año. El diario Clarín argentino, porque yo acabo de publicar un artículo hoy día en Italia. El artículo, la encuesta dice que entre jóvenes de 16, porque el derecho a voto en Argentina parte a los 16, hasta 35 años, el 41% de esos jóvenes estaba dispuesto a votar por Milei. Cansado de todas las promesas que han escuchado desde sus abuelos, bueno, sus padres. Ese es uno de los grupos que lo lleva a ser presidente, Claro, digamos, pero la duda era... ¿Y a quién le quita los votos? A la derecha de Macri. Claro, pero la duda era este resultado electoral, digamos. O sea, Sí. por lo menos yo leí que había sorpresa y yo también, de alguna manera, La encuesta, lo que leímos claro, lo que la escuchamos, encuesta. porque tampoco se suponía que había tanta satisfacción con Milei, digamos. Este resultado... que Claro, porque habían perdido la elección en septiembre. Claro. Sin embargo, hoy día parece fortalecido nuevamente, y entonces por eso pregunto yo, en la dinámica regional, si ya tenemos a una Argentina así, y si tenemos candidatos en Chile mirando la situación de Argentina con, no sé si con admiración, pero al menos como un modelo a seguir posiblemente, claro, ahí la conversación entre América Latina y Trump empieza a tener quizás otro
es el escenario ideal para la brújula estratégica de Washington, apuntando hacia América Latina. Que tengamos Argentina, Chile, Bolivia. En Perú van a haber elecciones. En Ecuador ya lo tenemos. Paraguay ya lo tienen. El Salvador. Falta, bueno, pero en América del Sur, pienso en Brasil. Ese va a ser el gran desafío de Brasil. Y Colombia. Y Colombia. Brasil y Colombia son los grandes desafíos. Colombia le tiene puestos los barcos. Si uno piensa en ese escenario, es probable que Colombia pierda. Sucumba. Caiga, ¿cierto? Que salga elegido un presidente de derecha. En el caso de Brasil, es mi duda, porque Brasil es un país muy nacionalista y lo que hizo Trump, que Trump ha cambiado su discurso hacia Brasil. Ahora encontró que Lula era un hombre fantástico. Claro. Entonces hay que pensar que Trump no es un tonto. No, si no es tonto, claro. Y Lula también bajó un poco el tono. Y Lula bajó el tono porque con Estados Unidos no se puede. Sí, esa es la verdad, que es muy terrible, ¿no? Ayer, el sábado, me contaba un alto funcionario de la CEPAL, aquí en Chile, ecuatoriano, que fue ministro de Economía en Ecuador y que trabaja acá en la CEPAL hace 2 años, que fue a Inglaterra a unas reuniones, etc., y de Inglaterra tenía que ir a Estados Unidos. Llega a embarcarse en el aeropuerto, en Heathrow, en Londres, y le dicen, no, señor, usted no puede entrar a Estados Unidos. ¿Cómo le dices? No, mire, hay una oficina, el Departamento de Estado norteamericano tiene una oficina en algunos aeropuertos y lo hacen pasar ahí y le dicen, no, señor, usted ha estado en Cuba. Le dice, sí, pero he ido a Cuba por mi trabajo. Usted no puede entrar a Estados Unidos. Y no pudo ir. Y no puede ir ahora. Siendo con un pasaporte de Naciones Unidas. Claro. Pasaporte diplomático de Naciones Unidas. Entonces, esa es la realidad. Ese es el poder duro. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Qué pueden hacer los países? No, además si con pasaporte diplomático, imagínate. ¿Qué puedes hacer? Entonces, ¿y qué pasa con... ¿puede Trump influir, determinar la elección en la alcaldía de Nueva York? Ahí desconozco para dar esa opinión. No tengo argumento, no conozco tanto. Sé que es un candidato musulmán. Mandami. Vamos a ver, que no sé, no tengo opinión. Es como el fenómeno un poco, perdón, para cerrar el tema, pero es como entiendo yo que el alcalde de alguna manera es como el fenómeno que fue Alexandria Cortés, un poco como senadora demócrata, digamos, ¿no? Tenemos un alcalde musulmán en Londres. Claro, no digo, pero comparando Estados Unidos mismo, digamos, esto hijo de inmigrantes, y quien hizo una campaña muy de calle, digamos. No, y además se declara socialista. Bueno, ¿cómo van a votar los chilenos el día de mañana que venga un hijo de inmigrante boliviano a ser candidato presidencial chileno? Porque eso va a pasar en algún momento, o peruano, venezolano. Sí, interesante tema porque justamente entiendo yo que hoy día se registra el mayor nivel de inmigración histórica en este país. Claro. Y eso, por supuesto, es lo que ha ido también generando los cambios que... Bueno, ayer viene en el diario El País, viene un estudio sobre por qué en España se ha puesto tan xenófoba entre la gente joven y todo el tema. Y el tema, más que los inmigrantes, es la religión musulmana. Porque nosotros, claro, no nos damos cuenta, pero para una mujer... El tema de los musulmanes y de los moros, como le dicen allá en España, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Ahora, España tiene una historia ahí, digamos. Sí, tiene una historia. Bueno, claro, España, digamos que los católicos no han sido niñitos de pecho tampoco. Todos los países tienen su historia y nosotros los chilenos... El presidente Boric dice con justa razón, es imposible esto de que Rusia viole los acuerdos y se quiera anexar territorios por la fuerza. Bueno, y la historia de Chile... Y nosotros... y el imperialismo chileno, como dicen afuera, claro, y si uno ve las crónicas de la ocupación chilena en Lima... Son horribles. Bueno, porque no hay ejércitos buenos, esa es la historia. Cuando los rusos violaron a las mujeres cuando entraban a Alemania, y los alemanes cuando entraron a Rusia... Bueno, y para qué decir todas las guerras coloniales y todo lo que ha pasado y sigue pasando. Claro. ¿Qué tema nos queda en pauta? Yo creo que hemos tocado tocamos todos los temas, te sacamos el jugo. Palestina. Palestina. Es lo último. ¿Qué va a pasar?
¿Se va a mantener esta tregua a medias? A medias, yo creo que se va a mantener a medias, porque pese a que al parecer el presidente Trump ha sido duro con Netanyahu respecto a que él quería ocupar la Cisjordania y toda esa historia, los colonos siguen haciendo su política propia, con el visto bueno del gobierno de Netanyahu, y eso lo saben los americanos. Ahora, la brújula, en mi opinión, la brújula de Washington hacia el Medio Oriente ahí hay potencias medianas que son muy potentes. Arabia Saudita, Irán, Turquía, luchan por esos espacios, ¿cierto? Y Estados Unidos que quisiera alinearlo a todos. Y es también una forma de sostener una relación particular con Europa, digamos. Claro. Esa guerra irresoluta. Ahora, el problema de Europa, la Unión Europea es muy difícil de entender cómo han llegado a este nivel de comprar armas a Estados Unidos para entregárselas a Ucrania para mantener una guerra que va a perder. El único que está haciendo negocio es Estados Unidos. Claro. Está vendiendo sus juguetes. Le vende sus juguetes, pero imagínate que tiene que ir a Alemania, Francia, Italia, España a comprar misiles, cohetes, cañones para pasárselo a los ucranianos. Y esa es la única manera que se pueda sostener Ucrania todavía peleando. Y Rusia está dispuesto a pelear Ad eternum. No va a devolver lo que ya ha ocupado, salvo que se lo quiten por la fuerza. Y para quitárselo por la fuerza, tiene que armarse una tercera guerra mundial. Bueno, claro, tendría que entrar la OTAN. Ahí entramos también, pero yo sé que no hay tiempo, pero también al tema de la economía de la guerra, porque la guerra tiene una economía. O sea, todo, claro. Y hay gente que está ganando mucha plata, sí, ¿no? Exactamente. Así que, y la industria militar de Estados Unidos florece. Las acciones de la industria militar están en las nubes. Y por eso Trump está amenazando con otras guerras, ¿no? En Nigeria, y no olvidamos de la tragedia en Sudán. En Sudán. ¿Cierto? Lo que pasa en África. Sí. Entonces, la situación del mundo para las nuevas generaciones va a ser muy compleja, muy compleja. El tema de la inmigración no va a terminar. Los africanos, ¿a dónde van a caminar los africanos? Caminan hacia Europa. Claro. No pueden ir a otro lugar. El lugar más cerca va a llegar a Europa. Y Europa necesita mano de obra. Sí. Y necesita gente joven. Hasta Chile. Igual que aquí la Sociedad Nacional de Agricultura. Nosotros necesitamos mano de obra. ¿Cómo lo vamos a hacer? En fin, los dejamos optimistas. Optimistas y felices a las nuevas generaciones. Total, nosotros somos viejas generaciones y ya nos queda muy poco para ser exhumanos. Yo les agradezco muchísimo a Marcela, Alejandra, y los invito a que vayan el día jueves al Museo de la Memoria. Vamos a terminar con un cóctel, va a tomar un vinito y que lean la novela. Yo creo que se puede interesar. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Salgan de Instagram y lean Saba Sabel. Saba Sabel. Ya. Bueno, y así hemos terminado nuestro programa, po. Yo quiero agradecer, porque no los presenté al comienzo, y estaba muy entusiasmada con el documental de Juan Gabriel, a Marcela Ramos, que me acompaña hoy, a Diego Cancino, a la María Jesús López y a Pablo Rivero, que han estado acompañándonos y ayudando a que este programa sea posible. Y a ustedes no se olviden que este programa existe, sobrevive gracias a sus aportes. Si están viéndolo en YouTube, allá abajito están las dos formas de aportar, ya sea una vez en la vida o mensualmente, lo pueden hacer. Si nos están escuchando en Instagram y pueden preguntarse, ¿cómo hago para aportar? Bueno, vayan a Eventrit. Ahí está, buscan Eventrit, buscan 32 minutos y ahí nos pueden hacer un aporte único, o métanse a YouTube y hagan el esfuerzo ahí de encontrar el link para apoyarnos a través de Revenue. Se los agradecemos porque sin el aporte de ustedes, nosotros, como ven, no tenemos publicidad ni aportes de mecenas, así que solamente existimos gracias a ustedes. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos.